le va a interesar a usted porque tiene campo. Un campo de conocimiento muy amplio. Ni uno ni algún otro. campo tenemos. Bueno, dígame. Hemos mostrado días anteriores, cuando comparamos lo que está sucediendo con la economía en general, que hay un solo sector que se salva del retroceso, la recesión, la depresión económica. Cada uno le pone la caracterización que más le convenga, el adjetivo más conveniente. Lo cierto es que la economía argentina o está parada, o está en retroceso, o está en caída libre, según con la óptica que se mire. Pero nadie te dice, mira qué bien que andan las cosas, salvo los números del campo. Pero nosotros lo hemos planteado en este espacio respecto de que de los sectores que cuando se compara primero, segundo, tercer mes de este año, comparado con el año anterior, salvan la ropa, es el sector agropecuario, que es el único que ha crecido. Y siempre le ponemos un asterisco ahí. Decimos, bueno, creció porque primero y segundo, tercer mes del año anterior para el sector agropecuario fue pésimo debido a la sequía. La CELAC, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, hizo un análisis, una evaluación de qué pasó con los ingresos reales del sector agrícola-ganadero, qué pasó con el poder adquisitivo de los productores agropecuarios comparado la última etapa de Sergio Massa con la etapa inicial de Javier Milei. Y es interesante analizarlo porque lo mostraron en bienes de consumo masivo en la economía. Antes de pasar a esa referencia, hay que recordar que hubo al medio una devaluación del 118%, que fue la devaluación que decretó Milei. Esa devaluación debió haber beneficiado ampliamente. No ha habido ningún sector de la economía que vendiendo sus productos fuera del país se viera beneficiada en pesos esa economía por una devaluación cercana al 120%. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque es el escenario que hay que evaluar. A ninguno de nosotros en estos primeros 5 meses del año se nos mejoró un 120% los ingresos como para compensar el valor de esa devaluación. Pero el campo sí, porque el campo vende sus productos en dólares fuera del país y la devaluación del peso fue del 118%. Para que ustedes tengan una referencia, ¿cuál es el escenario antes de pasar a si el campo ganó o perdió en la comparación entre los últimos meses de Massa y los primeros meses de Milei? Vamos a ver cuáles son los escenarios impositivos y de liquidación que tienen para compararlo, porque esas condiciones básicamente no cambiaron. Por ejemplo, vamos a empezar con la alícuota de las retenciones. En el último año de Alberto Fernández, noviembre del 2023, el maíz tenía el 12% de retenciones, la soja el 33% y el trigo el 12%. Primera línea del cuadro con mucha información que ustedes están viendo allí. ¿Cambió en mayo del 2024? No. Sigue teniendo el maíz el 12% de las retenciones, la soja el 33% y el trigo el 12%. Lo primero que hay que leer es una promesa incumplida por parte de Javier Milei, que aquí fue recibido en la sociedad rural en un par de oportunidades y le dijo que iba a bajar las retenciones. Bueno, las retenciones están exactamente igual que con Sergio Massa. El precio de la soja en el embarque más cercano en dólares estaba en el mes de noviembre de 2023 4.48, en trigo 2.84 y en maíz 198 en dólares. Precios a mayo del 2024, ¿mejoró? No, están iguales, 198, 4.48, 2.84. ¿Qué pasó con los niveles de retenciones en lo que respecta a dólares? Impactaba un 23.76 dólares, 147.84 en dólares en la soja y 34.04 en el trigo. Ahora, exactamente el mismo nivel. Después vienen los descuentos, el precio FAC, el dólar oficial, ¿cuánto estaba? Peso dólares oficial,
400,50 y pasó a 9.21, 9.21 y 9.21 para la liquidación de cada uno de estos commodities del sector agropecuario. Es decir, que las variaciones de las principales imposiciones que el campo recibe por parte del gobierno son exactamente las mismas en noviembre del 2023 que en mayo del 2024. Nada ha cambiado en términos de lo que el gobierno en concepto impositivo le impone al sector agrícola. Estamos evaluando los ingresos monetarios por exportaciones de maíz, soja y trigo. Dicho esto, vamos a ver qué pasó con el rendimiento que tiene a partir de lo que ocurrió con la variación del dólar y con el mantenimiento de las exportaciones y los costos que se pagan, pero medido en distintas variables de consumo masivo, como lo son los pañales por 10 unidades, el aceite de girasol por 1,5 litros, la carne picada por 1 kilogramo, el pan de mesa, arroz blanco, pollo entero, yerba mate, leche, sachet entera, cebolla 1 kilo, la sal fina. Bueno, ahí está el cuadro en general. Vamos a tomar alguno de esos, no les voy a hacer recorrer todos los números, sino con algunos. ¿Qué pasaba? Vamos a empezar con el primero de todo, con el metro cuadrado de construcción. Con masa, para aquellos que vendían maíz, con la venta del maíz, esta es la comparación sobre la base de tipo de cambio de fin de noviembre del 2023 y el 15 de mayo del 2024, con lo que exportaban de maíz, con masa, podían adquirir 30,63% de metro cuadrado, mientras que con Milei 30,55%. Es decir, que ahí perdieron, poco pero perdieron. Con la soja, con masa 53,21%, con Milei 53,07%. Con masa en trigo 44,14%, 44,03%. La variación es prácticamente imperceptible, es muy bajita, pero en el metro cuadrado el rendimiento les resultó igual. Vayamos a los pañales. ¿Cuántos pañales se compraban con masa con las exportaciones del sector agropecuario? 10 unidades, se compraban 76 paquetes de 10 unidades con los exportadores de maíz. Ahora compran 42. Con masa se compraban 132 pañales los exportadores de soja, ahora compran 73. Con el trigo de 110 a 160. Es decir, que en el caso de los pañales, el poder de compra del sector agropecuario se disminuyó un 45%. Me van a decir los productores, bueno, pero yo no compro pañales, compro aceite de girasol. Analicemos el aceite de girasol. En el caso del maíz, con masa y los niveles de valor de la tonelada y de las retenciones y de cómo estaba el dólar, compraban 67 botellas de aceite de girasol de 1,5 litros. Ahora pasaron a comprar 52. Los de soja de 116 a 91 y los de trigo de 96 a 75. Es decir, que el productor agropecuario que compara lo que producía y le cobraban en impuesto en noviembre del 2023 y lo compara con mayo del 2024, compra un 22% menos de litros de botellas de aceite de girasol de 1,5 litros. Voy a saltar a la yerba mate. Toman mucha yerba, toman mucho mate los productores agropecuarios. Los que exportaban valor maíz en noviembre del 2023 compraban con masa 80 medio kilos de yerba mate. Pasaron a comprar 78. Los que exportaban soja de 138 paquetes de medio kilo de yerba mate pasaron a 136. Mientras que los que exportaban trigo de 115 a 113. Perdieron poco, el 2%. Vamos al kilo de cebolla. Por ejemplo, los que exportaban maíz con masa compraban 243 kilos, pasaron a comprar 147. Los que exportaban soja de 423 a 253. Los que exportaban trigo de 351 a 202. Es decir, que perdieron de poder adquisitivo un 40% en la comparación
entre noviembre del 2023 con Massa y mayo, 15 de mayo, con Milei, un 40% menos. En la carne picada, un 4% menos. En el pan de mesa, un 35% menos. En el arroz blanco, un 23% menos. En el pollo entero, un 9% menos. En el sachet de leche entera, un 35% menos es la variación del poder adquisitivo, que con las mismas condiciones, con el precio que hoy tiene el dólar, con los precios de los productos que exportan los principales commodities, como lo son maíz, soja y trigo, tiene el sector agrícola en general, salvo en dos cuestiones que empataron, como la construcción y la yerba mate, en general el poder adquisitivo del productor agrícola que exporta en la República Argentina de mayo de este año, comparado con noviembre del año pasado, 5 primeros meses de Milei y último mes de Massa, ha perdido significativamente también el sector agrícola-ganadero. Cuando uno ve que en ese sector mayoritariamente apoyan a Milei, lo apoyan desde una lógica de ideología que está muy bien y es en una democracia tolerable, no se corresponde con el poder adquisitivo. Y aquí una última aclaración, Jorge. Estamos viendo los bienes de consumo masivo. No estamos poniendo en análisis los bienes de consumo propio del sector, como por ejemplo los insumos que necesitan para fertilización o para eliminar plagas, ¿no? Para pulverización, que aumentaron en dólares un 80%. Por eso la ecuación del campo tampoco cierra. Cuando uno escucha a los productores agrícolas ganaderos de la República Argentina decir que a ellos, a muchos de ellos, todavía las ecuaciones no cierran. Y cuando ve que no están liquidando sus stocks de cereales o de oleaginosas acumulados y los tienen en los silos bolsa, es porque están esperando una mejor relación pesos, dólares, porque si liquidan en estas condiciones pierden plata. Y está claramente establecido que pierden plata no solamente en términos de lo que dejan de ganar, sino también en lo que pueden comprar con lo que dejan de ganar, porque están impactados por una elevación de costos de insumos básicos del sector que tuvieron un aumento, una inflación en dólares, además de la inflación de peso que todos tenemos, ¿no? Hay una inflación en dólares que a todos nos impacta por igual, porque también los precios de los productos que compramos en la Argentina en dólares aumentaron, y el campo lo sabe. Cuando uno ve que todas las actividades cayeron, menos el campo, hay que prestar atención. Este estudio de la CELAC puso la mirada allí y es el dato relevante. Ni el sector agropecuario se salvó de las consecuencias de estas decisiones iniciales que ha tomado Javier Milei como presidente. Claro, todos están esperando, ¿no?, el rebote en B. Que vamos a ver si llega. Y es lo que dicen los productores, ¿no? Nosotros vendemos lo que producimos con el valor dólar oficial, pero cuando vamos a comprar los insumos, lo que usted mencionaba, las semillas, combustible y demás, rige el dólar blue. Pero además, Jorge, una cuestión con la que Milei hizo campaña, eliminar las retenciones o bajar significativamente las retenciones. Las retenciones en maíz, soja y trigo están intactas, exactamente igual. Al productor de soja, el Estado con Milei le sigue llevando el 33% de sus ganancias, 12% en trigo y 12% en maíz, de lo que exporta, no de las ganancias, de lo que exporta. Es parte de una realidad que sobre todo, y con esto cierro, Jorge, afecta al interior profundo de la Argentina, porque está impactando en los sectores donde está el campo produciendo, las economías regionales. Y ya hemos dicho en este espacio que el gobierno primero dejó de emitir, enviar recursos a las provincias, y ahora cae la economía, recaudan menos las provincias, y además el campo tiene una ecuación, por lo menos en lo que va de este periodo de gobierno de Milei, que le resulta negativa hasta su propia economía.